Resulta que la Ilíada es uno de los libros más versionados de la literatura. Está el poema original, por supuesto, las traducciones oficiales, pero también hay versiones para niños, cómics, películas, versiones noveladas, etc. O sea, hay una Ilíada para cada persona. La cosa es que nadie puede excusarse de no conocer la historia por falta de fuentes. Así que bueno, siguiendo esta tradición de versionar los clásicos, Barico, un escritor italiano, en su momento se dio a la tarea de renarrar la Ilíada, con el fin en mente de hacer lecturas públicas del libro, ya que, como se sabe, la Ilíada era un poema que proviene de la tradición oral, por lo tanto se daba a conocer recitándolo. Y bueno, para cumplir con la tarea de acercar este poema épico al público moderno, Barico se dio a la misión de hacer 4 cosas. Primero, quitó a los dioses de la Ilíada por completo. Y bueno, ya con eso el libro se redujo prácticamente a la mitad. Y bueno, el hecho de sacar a los dioses de la Ilíada a primera vista podría ser poner el grito en el cielo a los puristas de la Ilíada. Pero resulta que aún así, sin los dioses luchando de igual a igual con los mortales, la historia se entiende bastante bien, diría yo. Así que no sería un sacrilegio tan tremendo. La segunda cosa que hizo Barico fue que en cada capítulo un personaje de la Ilíada es quien se encarga de narrar lo que está pasando. Así, por ejemplo, un capítulo lo narra Agamenón, otro Plutarco, otro Héctor, otro Helena, y así sucesivamente. Y además son capítulos súper cortos, así que no te aburren. Lo cual tiene su punto porque te hace enganchar mejor con las perspectivas de cada personaje y la motivación de cada uno. Y la tercera cosa que hizo Barico fue incluir en la narración de este libro todo el asunto del caballo de Troya, cosa que en la realidad se narra en la Odisea y no en la Ilíada. Pero bueno, en el fondo esta inclusión es más que nada un gesto de amabilidad con el público, porque si uno lo piensa, no tiene mucho sentido narrar la guerra completa y tener a la audiencia expectante, pero no contar el final. Entonces por eso se incluyó el fin de la guerra de Troya. Y finalmente, y esto es algo obvio, Barico modificó el lenguaje que utiliza en la narración, simplificándolo muchísimo y dejando de lado cualquier floritura innecesaria. Y bueno, lo importante es que independiente de todas estas modificaciones, el libro mantiene la esencia de la Ilíada, lo cual lo hace recomendable especialmente para personas que se acerquen por primera vez a este libro. Pero yo no lo recomendaría para gente que ya conoce la historia, porque como dije, este libro es más que nada una simplificación muy simplificada de la Ilíada, una especie de resumen básico. Ahora, como consejo, en caso de que alguien quiera una versión novelada de la Ilíada o de la Odisea, entonces yo recomendaría a otro escritor italiano que se llama Valerio Massimo Manfredi, que es un arqueólogo y dentro de todo destaco su libro El Juramento, que es una versión novelada de la Ilíada, y el libro El Retorno, una versión novelada de la Odisea, que son de verdad buenísimos, buenísimos, porque se toma la historia original, pero se hace una narración más dramatizada de los hechos, con una contextualización más amplia, que por supuesto te hace entender y conectar mejor con la historia y sobre todo encariñarte con la narración y con los personajes. Muy buenas versiones, El Juramento y El Retorno. Y volviendo a la Ilíada de Barico, bueno, no muy recomendable para gente que ya conoce la historia, a no ser que la persona quiera una versión más depurada de la historia.